Muy buenas chicos, bienvenidos a otro video de mi persona. Soy el profesor Marcos Espinosa y hoy veremos el solucionario de las reales preguntas de ECO, semana número 5. Vayamos con la primera pregunta. Todos los organismos pasan gran cantidad de tiempo adquiriendo energía y nutrientes. A pesar de que las distintas clases toman esos insumos de diferentes fuentes, estas diferencias nos permiten clasificar a los organismos de una de dos amplias categorías, productores o consumidores. ¿Cuál es la diferencia entre las dos categorías? Debo recordar, los productores, como en el caso de las plantas, hacen el proceso de fotosíntesis. Ellas necesitan ¿qué? CO2, agua y luz. ¿Para qué? Para generar oxígeno y compuestos orgánicos. Estos compuestos orgánicos, esta materia orgánica se sintetiza, se forma a partir del CO2, que justamente brinda los carbonos necesarios. ¿Sí? Siempre tener en cuenta eso. Es por eso que la clave es dedo. Los productores sintetizan materia orgánica, compuestos orgánicos, a partir de CO2. Vayamos con la pregunta número 2. La membrana plasmática de todas las bacterias y arqueas controla selectivamente la sustancia que se desplaza hacia el citoplasma y procede de él, como ocurre en las células e eucariontes. La membrana plasmática está llena de transportadores y receptores, y también incorpora proteínas que efectúan procesos metabólicos importantes. Por ejemplo, la membrana plasmática de las bacterias fotosintéticas tienen conjuntos de proteínas que capturan energía luminosa y la transforman en energía química del ATP, el cual se emplea para sintetizar azúcares. Las células de Nostoc, por ejemplo, las cuales tienen en forma de pelota, se unen entre sí en una cubierta de sus propias secreciones, tal como se observa en la siguiente imagen. Estos seres vivos tienen como característica que ¿utilizar la materia orgánica como fuente de carbono? No, ellos sintetizan materia orgánica, no utilizan como fuente. B. Ser base alimenticia en los ecosistemas terrestres. C. Utilizar CO2 como fuente de carbono. D. En ellas el ciclo de Calvin ocurre en el estroma. La D está completamente descartada. ¿Por qué? Porque las bacterias que no tienen cloroplasto y el estroma se encuentra en el cloroplasto. Profe, entonces, el fuente de carbono para estas bacterias que son fotosintéticas, ¿quién le da? Pues el CO2. El CO2 es la fuente de carbono para este tipo de bacterias, ¿sí? Entonces, la clave sería casa, utilizar el CO2 como fuente de carbono. Veamos con la pregunta número 3. Hace 300 millones de años la fotosíntesis sostuvo el desarrollo de enormes bosques de los pantanos. Dichos bosques experimentaron descomposición, se compactaron y se transformaron en combustibles fósiles que ahora son extraídos de la tierra. El carbono, el petróleo y el gas natural están formados por moléculas sintetizadas originalmente por organismos fotosintéticos antiguos y en consecuencia su suministro es limitado. Por lo tanto, cuando una persona quema leña en su hoguera, está haciendo que la materia orgánica haga combustión y se libere dióxido de carbono. ¿En qué etapa del ciclo de Calvin se introduce esta dicha molécula? Recuerda, el dióxido de carbono se va a introducir en el ciclo de Calvin, que es una enzima llamada rubisco. Esta etapa se llama carboxilación, ¿sí? Carboxilación. La clave sería dedo. Veremos con la pregunta número 4. Las plantas y otros organismos fotosintéticos atrapan energía en lo solar y la almacenan en los enlaces químicos o moléculas orgánicas, que sintetizan a partir de dióxido de carbono y agua. Para ello utilizan diversos tejidos especializados que poseen estructuras muy robustas que permiten el suministro de reactantes. Para este proceso de transducción de energía, ¿qué sucedería si se coloca vaselina al en vez de las hojas de alguna planta? Profesor, en el en vez nosotros ¿qué encontramos? Encontramos el estoma. En el estoma se da ¿qué? El intercambio gaseoso. Es decir, por ahí entra CO2 y por ahí sale oxígeno. Profe, ¿qué pasa si no entra CO2? Si no entra CO2, no se puede dar correctamente el ciclo de Calvin. En pocas palabras, no se puede generar materia orgánica. Profe, con lo que no he explicado cuál sería la clave. La clave sería casa. El ciclo de Calvin se vería afectado. ¿Por qué? Porque ese CO2 entra en la carboxilación del ciclo de Calvin. Y ese CO2 aporta carbonos para que se formen compuestos orgánicos. Vayamos con la pregunta número 5. La fotosíntesis se produce en las plantas, las algas y en un grupo de bacterias, pero no en las arqueas. Los organismos fotosintéticos reciben el nombre de fotoautótrofos, pero no todos los organismos que utilizan la luz como fuente de energía efectúan la fotosíntesis.
Pues los fotoheterótrofos utilizan compuestos orgánicos y no dióxido de carbono, como la fuente de carbono. Según lo mencionado en la imagen, marque la alternativa correcta respecto a la flecha A. ¿Qué nos está señalando la flecha A? La flecha A nos está señalando pequeños saquitos. Unos saquitos apilados unos sobre otros. Esos pequeños saquitos se llaman tilacoides. El conjunto de estos tilacoides es llamado grana. Y la grana está descansado sobre un pisito llamado lamela. Profe, en el tilacoide, ¿qué se da? La fase luminosa. ¿Sí? La fase luminosa. Y en la fase luminosa, para que se dé todo este proceso que encontramos, los famosos fotosistemas, ¿sí? Que tienen los famosos pigmentos antena que captan los fotones, la luz solar, y se dé todo este proceso. Ya, profe, con lo que nos ha explicado, ¿cuál sería la clave? La clave sería casa. ¿Por qué? En, en todos estos fotosistemas encontramos una parte de este tilacoide de la membrana tilacoidal que se llama cuantosoma. En ese cuantosoma encontramos diferentes moléculas, diferentes elementos, como la plastoquinona, plastocyanina, citocromo B, 6F, ferrodoxina, etc. Profe, entonces, A, que nos está señalando el tilacoide, la membrana tilacoidal, donde se da la fase luminosa. Entonces, ¿qué podemos mencionar de esto? Podemos decir que los elementos como el cromo, ¿por qué cromo? Te acabo de decir citocromo B6F, que se encuentra en el cuantosoma. Y el cuantosoma es una parte del tilacoide, justamente lo que está señalando A. Actúan como activamente en la transmisión de electrones por los fotosistemas. Los fotosistemas se encuentran en la membrana tilacoidal. Ah, profe. Profe, vayamos a la última pregunta. Pregunta 6. Según la pregunta anterior, es decir, según la imagen anterior que te he puesto acá, marca la alternativa incorrecta respecto a la flecha B. La flecha B no nos señala tilacoide, ni grana, ni la vela. Nos señala estroma, donde sea la fase oscura. ¿Qué sería lo incorrecto respecto a ella? Lo incorrecto sería que, mira, dice acá, son eventos dependientes indirectamente de la cantidad de agua y los paquetes energéticos provenientes de manera cósmica. Profesor, una duda. La fase oscura se va a dar tanto en el día y en la noche. Ya, profesor, se da en el día y en la noche. ¿Por qué se da? Porque no dependen de la luz. No son fotodependientes. La fase luminosa sí es fotodependiente y solamente se da en el día. Profe, veamos las siguientes claves y por qué la B sería la clave. La A dice, la reducción del carbono y su fijación se da en la mayoría de las plantas, así incorporan a los carbohidratos. Exacto. Recuerda, carbohidratos como es en el caso de la glucosa, ¿sí? El carbono, ¿quién le da? El CO2. Casa, uno de los productos isomerizados es el almidón, el cual es sintetizado en el día hidrolizado por la noche. Recuerda. Ciclo de Calvin se da tanto en el día como en la noche, no es fotodependiente. Profe, ¿y por qué dice el almidón? Porque todo ese ciclo de Calvin te genera compuestos orgánicos, ¿sí? Esos compuestos orgánicos puede ser cualquier carbohidrato, puede ser glucosa, almidón, etc. Los azúcares solubles producidos salen de los cloroplastos para incorporarse en la conducción vascular bidireccional. Exacto. Esos azúcares no se quedan en los cloroplastos, sino salen de él. Es por ello que la clave sería B. Bueno, muchachos, con esto terminamos las 6 preguntas extras de la semana número 5. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho.